El título de la enseñanza de hoy día es En las manos del alfarero. Y este es un tema que le estuve dando vueltas hace un tiempo. Testigos son mis hermanos del grupo pequeño. De lo que me costaba entenderlo. Dios me habló muchas cosas con respecto a este tema y me dijo que lo toque hoy día. Y aunque yo me resistí, el Señor me dijo, no, es lo que tienes que hablar. Entonces fui obediente y el Señor le ha traído palabra para nosotros el día de hoy. En las manos del alfarero. En el año 1818 se publicó una novela, una obra literaria que se hizo famosísima, de la cual se han hecho muchas películas y se ha hablado un montón, y a raíz de la cual se desarrolló todo un tipo de género literario que hoy en día digamos que se ha desarrollado muchísimo y que no es del todo, digamos, bueno, en realidad no debería consumirse, que es el terror. Pero digamos que esta obra fue uno de los inicios para que se pueda gestar todo este género. Estamos hablando de Frankenstein. No sé si alguno habrá leído la novela. Fue escrita por una jovencita llamada Mary Shelley cuando tenía 18 años. A los 18 años escribió Frankenstein, que en realidad su título completo es Frankenstein o el moderno Prometeo. Sucede que cuando recordamos o nos hablan de esta novela, pensamos en el monstruo y pensamos en algo de terror, y en principio es lo que más destaca, pero si nos detenemos un instante en analizar de qué va esta novela, qué es lo que plantea, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Victor Frankenstein, este científico que estuvo investigando otras aristas de la ciencia, como la alquimia y otras cosas más, para poder llegar a crear este ser, logró darle vida a través de la electricidad a un ser hecho de partes humanas, que no tenía nombre, aunque la gente piensa que el monstruo se llama Frankenstein, pero no, es el científico quien se llama Frankenstein. El monstruo no tenía nombre. Y la novela cuenta de que cuando le dio vida, quedó espantado de lo que había creado y huyó del lugar. Abandonó a su creación y se fue corriendo y enfermó a raíz de lo que había hecho. Estaba horrorizado por la obra de sus manos y salió huyendo y enfermó. Este ser, este monstruo, quedó abandonado y empezó a vagar por el mundo. Y esa es la parte que no conocemos de la novela. Este monstruo buscó hallar su razón de ser. Aprendió a leer, aprendió a escribir, escuchaba escondido detrás de un ático a una familia, conversó con un hombre que era ciego, que no lo podía ver, y por tanto pudo entablar muchas conversaciones sobre distintos temas, y aprendió acerca de la vida humana. Encontró un libro por allí que hablaba sobre Adán, y sintió que era una especie de Adán, pero también sintió que era una especie de demonio, porque su creador lo había abandonado. Y desesperado al darse cuenta de que nadie nunca lo iba a aceptar, buscó nuevamente a su creador, lo acercó a él a través de distintos asesinatos que cometió y le pidió que le creara una compañera que sintiera y pensara igual que él. Y cuando Víctor, digamos, estuvo a punto de hacerlo, dijo, no voy a hacer esto porque no quiero continuar con este mal, y destruyó a esa nueva ser, y el monstruo se vengó luego. Lo cierto es que hacia el final de la novela, Víctor muere, producto de esa enfermedad de la cual nunca se recuperó, y el monstruo, al enterarse de que su única esperanza y su creador habría muerto, se suicidó o se perdió en la oscuridad, en el hielo. Y así acaba la triste historia de este ser, que más que un monstruo era alguien que estaba buscando su identidad, su esencia, su origen, conectarse con su creador, quien lo abandonó. Terrible, ¿no? Y ahora nos da pena el monstruo. Nos da pena, sí.
¿Por qué cuento esto? Porque está hablando justamente de un creador y su creación, la relación entre un creador y su creación. Y algo que me motivó bastante, que Dios puso en mi corazón para hablar este tema, es el hecho de que Dios quiere que conozcamos su corazón de creador. Dios quiere que los conozcamos a Él. Gloria a Dios porque Él no nos ha abandonado, porque nos ha creado y se ha vinculado con su creación de la manera más profunda de la que se podría vincular un creador con su creación. Y ahora eso lo vamos a ver. Entonces lo primero que quiero que veamos es que Dios quiere que conozcamos su corazón como Dios creador. Entonces vamos a la primera mención de este Dios alfarero, de este Dios escultor, de este Dios artesano, y eso está en Génesis. En Génesis 1, 26, 27 y también en el 2, 7, Dios habla acerca de cómo creó al hombre. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Saltamos al 7 y dice, entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Vemos a un Dios que creó que hizo al hombre a su imagen y semejanza, con un propósito en particular. Y la forma en que lo hizo fue a través del polvo de la tierra. Esa palabra polvo, afar en hebreo, significa polvo, tierra, ceniza, arcilla, barro. Así que es muy probable que allí nuestro Dios haya estado trabajando con ese polvo, humedeciéndolo. De alguna forma, no sabemos porque no está especificado en la Biblia, pero digamos que formó, esa es la palabra, formó al hombre y lo hizo con un modelo. El modelo era él mismo. Él mismo era el modelo, a nuestra imagen y semejanza. Y luego de haberlo formado, lo llenó de vida. Podríamos decir que hizo esta primera vasija, ¿no? Este vaso, y luego lo llenó con aliento de vida. Lo que Dios hizo allí fue un acto de amor con propósito. Un acto de amor con propósito. Dios creó a su creación amándola y lo hizo con un propósito específico. O sea, no lo hizo simplemente a imagen y semejanza porque, bueno, se le ocurrió. Tenía un propósito en mente. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era ese propósito? Dios sabía que en el futuro ese cuerpo iba a albergar su presencia, ¿no? El Espíritu iba a venir a morar en el corazón del hombre. Ahora nosotros podemos decir que somos templo del Espíritu, ¿no es cierto? Pero ese cuerpo iba a albergar a alguien a su imagen y semejanza. Tenía que ser así. Y Dios desde antes lo pensó así. Y por eso nos formó así. Nos quería cerca. Y por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Para que podamos vincularnos con Él. Nosotros somos casa de la misma vida de Dios. Porque Dios lo dispuso así, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos escogió desde antes de la fundación para que seamos santos e intachables. Solo era posible si es que estábamos hechos a su imagen y semejanza. Hijos suyos, Dios nos pensó como hijos suyos, para ser aceptados en Él. ¿Saben qué? Nos escogió a nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que entender. No escogió a los animales, no escogió a los astros que creó, no escogió a los ángeles, nos escogió a nosotros para que seamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? Qué privilegio, qué honor para ser aceptados
por Él como Padre, adoptados como hijos. Por eso desde el inicio nos hizo a su imagen y semejanza. Ese era su propósito. Dios quería que Adán sea su hijo. Era su creación, alma viviente, dice la palabra. Pero Él se equivocó y luego envió al Espíritu vivificante, que es Cristo, para hacernos hijos suyos. No iba a ser posible si es que no teníamos el ADN de Dios en nosotros. Entonces, la primera intervención del alfarero nos dio la posibilidad de recibir esta gracia, ser hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver otras intervenciones más del alfarero. Pero la primera mención es esta. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con un propósito futuro, que es el de ser sus hijos, y que ahora nosotros ya en este tiempo, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos disfrutar, ser llamados hijos de Dios. El pecado entró, digamos que interrumpió este proceso de llegar a ser hijos de Dios, pero Dios le dio la vuelta, ¿no? Dios le dio la vuelta, Jesucristo murió, resucitó y nos dio la posibilidad de poder entrar al cielo confiadamente. Dios quería hijos y por eso nos creó. Amén. Gloria a Dios. Cuando estaba haciendo este tema saltó a mi mente una palabra. No es que yo ande divagando o no tenga mucha atención en algo, pero vino a mi mente rápidamente. ¡Pinocho! Pinocho, Señor, ¿por qué Pinocho? Estoy estudiando No, Pinocho. Y me detuve. Y dije, sí pues, Gepetto quería un hijo. Entonces hizo un muñeco de madera. Luego vino el hada y le dio vida, pero todavía era madera. Y este muñeco empezó a moverse y todo. Gepetto se alegró muchísimo y lo llamó hijo y luego lo mandó al colegio, ¿no? Y le dio instrucciones. ¿Qué hizo Pinocho? Hizo todo lo contrario, ¿no? Se metió en un problema, se metió en otro problema. Lo cierto es que terminó encarcelado con orejas de burro. Y Gepetto tuvo que salir a buscarlo. Gloria a Dios, ¿no? Dios nos busca. Gepetto salió a buscarlo. Pinocho, arrepentido, también quería encontrarse con su padre y dentro de la boca del pez se encontraron, ¿no es cierto? Finalmente Pinocho aprendió la lección, que es obedecer a su padre. ¿Y cuál fue el regalo? Un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Dios no es como Gepetto, es decir, tiene el poder. Si quiere hijos, los crea. Y Dios hizo eso. Y el Espíritu Santo, con su aliento, le dio vida. Y a partir de ese momento empezó nuestro viaje en esta vida, ¿no? De ser obedientes y conformarnos con respecto a los principios de Dios. Y hay una promesa futura, un nuevo cuerpo, ¿no? Pinocho lo recibió, nosotros también lo vamos a recibir. Qué bonito, ¿no? Así que mis queridos Pinochos, no, mentira. Cuando venga el pastor el próximo domingo, pastor, el hermano David me ha dicho Pinocho. Contexto, hermano, contexto. Efesios 1, del 13 al 14, mira cómo salta una cosa a otra. Efesios 1, del 13 al 14 dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estábamos hablando en las alabanzas acerca del sello de Dios. Entonces Dios nos ha garantizado esa última transformación. Estamos esperando que la promesa sea cumplida. Y Dios nos dice, te voy a cumplir. Y te voy a dar la garantía. Te voy a poner mi espíritu para que sepas que tú finalmente vas a poder ser redimido al 100%. Y estamos en ese proceso. Y Dios lo ha prometido. Hay garantía de eso. Por eso es que nuestra esperanza no avergüenza. Amén. Pero bueno, entonces, hasta que se cumpla la promesa hay un camino que recorrer. Somos recipientes. Este cuerpo de carne y hueso es un recipiente temporal de la presencia de Dios, pero luego será transformado en otro
mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, gloria a Dios porque tenemos un Dios creador que no se desentiende de su creación, sino que tiene un plan maravilloso. Él tiene un plan maravilloso. Nos ha creado y Él va a cumplir todo lo que ha prometido y aquello que ha sellado con su propio espíritu en nosotros. Amén. Y lo dice así, ¿no? Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Estamos en ese punto. Gloria a Dios. Dios está pensando lo mejor para nosotros. Así que no pensemos que esto se acabó acá, que estamos mal, es un desastre, Señor, ya llévame, qué sé yo. No, hay algo mejor, muchísimo mejor para ti. Y llénate de esa fe y de esa esperanza. Amén. Entonces, hasta aquí hemos comprendido bien la primera intervención del Dios alfarero. El problemilla viene con la segunda intervención del Dios alfarero. ¿Ok? Porque en esta segunda intervención que menciona la palabra de Dios hay dos acepciones. ¿Ok? Y entonces se interpreta de diferentes formas. Y estas malas interpretaciones han generado falsas doctrinas muy dañinas para la iglesia. Y quiero ponerles nombre hoy en día para poder entenderlas. A una la vamos a llamar la doctrina light y a otra la vamos a llamar la doctrina heavy. ¿Ok? Light y heavy, así la vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, la doctrina light, con respecto a qué es esto del Dios alfarero y estar en las manos del Dios alfarero, es una doctrina a lo Ghost. ¿Han visto la película Ghost? Aquellos que están un poco más de 35 años la deben conocer. Esta película en donde se ve la chica con el chico y están amasando ¿no? Están en la rueda ahí, están todos románticos, haciendo un jarrón con barro y todo eso. Fue icónico esa escena. Se replicó a manera de parodia y todo. Pero es, digamos que una situación muy romántica, ¿no? Es el Dios amoroso, romántico, que te está moldeando y qué bonito, ¿no? El barro, todo, y te trata con sus cuerdas de amor y te forma, ¿no? No tengo un versículo que avale eso, porque justamente las doctrinas light carecen de versículos, ¿no? Por eso son light. Son, digamos que alguien dijo algo y otro dijo otra cosa y al final todos concluimos en algo y lo mencionamos y se vuelve de doctrina. Pero si quisiera coger algún versículo, bueno, podemos coger Isaías 64:8, que dice, pero tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma, todos nosotros somos obra de tus manos. Entonces comenzamos a cantar, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. ¿Conocen esa canción? Es antigua. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Y suena bonito. Pero estamos confundiendo al Dios alfarero con el proceso de formar el carácter cristiano. Y aquí hay algo interesante. No tiene nada que ver con formar el carácter cristiano. No está hablando de eso. La analogía del Dios alfarero no tiene nada que ver con formar el carácter cristiano. El carácter cristiano es algo que Dios nos pide, ¿no? Que nosotros formemos. Él nos da las herramientas, pero Él nos dice en su palabra que hagamos, que andemos en el Espíritu. Nosotros tenemos que hacerlo. Que imitemos a Dios como hijos amados. Y finalmente, que demos fruto. Somos nosotros los llamados a configurar nuestro carácter cristiano para ponerlo a la altura de lo que Dios nos pide. O sea, no es Dios que está moldeando tu carácter. Claro que la palabra te transforma, eso es otra cosa, ¿ok? Pero eres tú quien, a través de tus decisiones, te vas conformando a ser como Jesucristo. Dios te ha dado todo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la típica, ¿no? Señor, dame paciencia, ¿no? Ya, analicemos, ¿no? Dame paciencia. Entonces te manda pues una vecina pesada, no sé. Entonces tú dices, el Señor me está, ¿no?, mandando esta prueba para...
Ya, Dios no te puede dar paciencia. Dios lo que te ha dado ya es su amor derramado en tu corazón. ¿Amén? ¿Y qué es? En 1 Corintios 13, el amor es paciente. Entonces, ¿quién ya tiene la paciencia? Nosotros. ¿Ok? Tiene que aflorar, tiene que dar fruto. Pero, o sea, Dios ya te dio todo para que puedas andar con un buen carácter cristiano. Somos nosotros los que tenemos que, a través de ser mansos y humildes e enseñables, buscar al Señor, conocer más su corazón para poder andar con Él, es que vamos configurando nuestro carácter cristiano. No es Dios de manera externa quien lo va moldeando. Es de adentro hacia afuera. ¿Ok? Pero esta doctrina light justamente lo plantea así. Y no es así. Entonces, suena bonito ser un vaso en manos del alfarero. Pero necesitamos entender que la figura del alfarero en realidad fue dada para explicar cómo Dios ejecuta juicio y misericordia en la tierra. De eso se trata. Para explicar cómo Dios ejecuta juicio y misericordia en la tierra. Entonces, el hecho de que un vaso se vuelva a hacer, ¿no? Cogiendo la analogía, implica en realidad un giro en el destino de ese vaso, para bien o para mal. Así que si hablamos de un vaso nuevo, no necesariamente es una buena noticia. Podría ser que ese vaso, ¿no?, ha cambiado su destino hacia algo negativo. Y ahora lo vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Entonces, esto último que acabo de decir nos conecta más con la otra doctrina, la doctrina heavy. Y esta sí está brava, ¿ok? Así que hay que agarrarnos ahí porque muchos han caído en esta mala interpretación de la palabra y se han desviado de Dios. Vamos a leerla y vamos a darnos cuenta de lo difícil que podría ser, pero el Señor nos enseña todas las cosas. Amén. Romanos 9, del 16 al 23. Dice: así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás: ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y que si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los no judíos. Entonces, ¿what? Dice uno. Este no es el Dios que yo conozco. Dios que hace lo que quiere, como quiere, y la gente no puede ni opinar. Bueno, lo cierto es que de este pasaje y de otros más se han emprendido varias doctrinas. Por ejemplo, el calvinismo, que habla acerca de la predestinación y que dice que Dios ya decidió quién se salva y quién no se salva. Ya lo decidió. Así que prediques o no prediques, Él ya escogió. Y entonces, si no te escogió a ti, piña, pues. No, en serio, piña. No te escogió, pues. Ya, si lo vemos así, ¿no? Entonces ya empieza a sonar raro. Pero justamente esta doctrina es así. Es más, algunos calvinistas extremos no predican. Porque, ¿para qué, pues? ¿No? No tiene sentido predicar si Dios ya escogió. Hay otros que sí predican. No entiendo para qué predicarían, pero lo hacen. Ellos hablan mal de los calvinistas extremos. Dicen, no, nosotros sí predicamos. Pero es extraño. De allí se desprenden otros conceptos más. Por ejemplo, hay uno que es el monergismo. No sé si han oído hablar. Monergismo versus sinergismo. Monergismo de un solo, monogismo de energía, de una sola energía, ¿no? O sea,
solo depende de Dios y de nadie más que tú te salves. ¿Ok? Sinergismo es que hay una sinergia. Es Dios que hace algo y es el hombre que responde a eso que hace Dios y es salvo. Pero esta doctrina habla solo del monergismo. Es decir, solo depende de Dios y nada más que Dios. Y luego añaden otro concepto más que es el de la gracia irresistible. Y dicen, la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios llama a alguien, lo escogió, no importa cuánto tiempo pase, lo que haga, lo que sea, esa persona finalmente aceptará a Jesús porque ya Dios decidió que sea así, porque su gracia no se puede resistir. ¿Amén? ¿O no? Cuidado, cuidado. Porque uno puede resistir a Dios. Y la palabra, hay muchos pasajes que hablan acerca de resistir su gracia. Uno puede decir, ¿sabes qué? Dios, no, yo no te acepto en mi corazón. Y esa persona lo está resistiendo. Ponen el ejemplo de Jonás. Dicen, por ejemplo, Jonás, Dios lo llamó, no quiso, pero igual lo llevó, porque no te puedes resistir a la gracia. Pero no se dan cuenta que Jonás tomó decisiones, una decisión equivocada, pero luego cuando estaba en el barco y se estaba hundiendo, él dijo, sí, yo soy culpable, échenme al mar. O sea, él dijo, ya, me porté mal, o sea, pago las consecuencias de mi error. Y la misericordia de Dios mandó el pez para que se lo tragase y para darle una última oportunidad. Y dentro del pez, Jonás se arrepintió al Señor y le dijo que iba a cumplir sus promesas. Y por eso es que Dios lo arroja en Nínive y predica en Nínive y la gente de Nínive se arrepiente. Pero entonces Jonás tomó decisiones para terminar finalmente en Nínive. Podría haber terminado bajo el agua, podría haber terminado muerto dentro del pez, pero tomó las decisiones correctas y por eso terminó allá. Y Dios lo utilizó. Estaba resistiendo a Dios, Dios le dio oportunidad tras oportunidad y él recapacitó. Entonces, Dios nos da oportunidades para poder hacer su voluntad, nos advierte y somos nosotros los que finalmente tomamos la decisión. Entonces, no hay un Dios caprichoso que hace lo que quiere y que nadie se puede resistir a él. Si no, no tendría sentido el predicar, porque Dios ya determinó todo. ¿Para qué esforzarnos en hablar y hablar de Dios si es que Dios ya lo dispuso todo? Por ejemplo, veamos Judas 22 y 23. Mira lo que el Señor nos dice. Dice, sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más téngales compasión. Pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. O sea, cuando Dios nos habla acerca de hablar de Él, dice, haz todo lo posible para que esa persona sea salva. No digas, bueno, ya seguro que le prediqué una vez, le prediqué 2 veces, si él no me hace caso, ya fuera. ¿No? Está predestinado para el mal. Y no es así. Si alguien está dudando, compréndelo, ¿no? Ayúdale en su duda. Si alguien está yéndose al abismo, sálvalo, arrebátalo del fuego. Pero él se ha querido matar, pues Señor, ya es su problema, es 5ª vez que toma, se emborracha, que no sé qué, tengo que ir al hospital a recogerlo. Anda, sácalo del fuego. Y otros que, ¿en qué estarán metidos? Que dice, ténganles compasión, pero tengan cuidado que hasta su ropa está llena de inmundicia. Pero ellos tienen todavía la oportunidad. ¿Y a quién llama Dios? ¿A sus ángeles? ¿A nosotros? Y si yo en algún momento, en algún punto de la vida de esa persona, yo dudo y digo, no, es seguro que ya el Señor lo quiere para muerte, no lo ayudo. Y Dios nos dice hasta el final. Hasta el final. Pero vayamos entendiendo bien este pasaje, que es la doctrina heavy, por eso les digo, porque es un poco compleja. Lo primero que tenemos que entender es que en este pasaje Dios le está hablando al pueblo judío. ¿Ok? Primero entendamos eso. Le está hablando al pueblo judío. Pablo está recogiendo un antiguo reclamo judío, del pueblo judío, y eso vamos a verlo
en Isaías 45, del 9 al 11. ¿Ok? Allí dice, Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Imagínate decirle eso a Dios. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Por eso yo, el Dios Santo que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo, ni enseñarme lo que debo hacer. ¿Ven? Entonces lo primero que vemos es que Dios está tratando con el pueblo de Israel como su propiedad, como sus hijos. Y es que en particular este pueblo era así, pues. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De una matriz estéril. Dios escogió a Abraham y a Sara, les dio una promesa y de allí vino el pueblo. Ese pueblo no existiría si no fuera porque Dios quiso y lo dispuso así y escogió a Abraham y a Sara, y justo una mujer ya pasada de años, Dios dijo, entonces son suyos, le pertenecen. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y lo segundo es que el reclamo viene de un hijo rebelde. ¿Ok? Un hijo rebelde que no comprende el obrar de su Dios, de su Creador. Y saben que todo hijo rebelde siempre tendrá razones para quejarse de su padre. Y todo hombre rebelde tendrá 1000 razones para quejarse de su Creador. Pero el problema no es el Creador, es el corazón rebelde. Ese es el problema. C.S. Lewis, ¿no?, el que escribió las Crónicas de Narnia, era ateo, y él decía, yo era ateo no porque creyese que, no porque no creyese en Dios, sino porque estaba molesto con Dios por no existir. ¿La captaron? Si tú existieras, no me hubiera pasado esto, y no me hubiera pasado lo otro. Si tú realmente fueras Dios de amor, no habría sucedido esto y esto. No, ese reclamo no lo conocen. Es la creación reclamándole al Creador. ¿Y saben qué? Un corazón rebelde no merece una respuesta. Un corazón que le recrimina al Creador y Dios siempre dice, yo creé los cielos, la tierra y tú me vienes a reclamar a mí, no merece una respuesta. Lo que necesita es humillarse delante de Dios para realmente conocer de sabiduría y conocer a Dios. En la rebeldía no vas a recibir ninguna revelación de Dios. Y por eso Dios les pone así, ¡guau! ¿Qué me increpas tú? ¿Te das cuenta? Entonces vayamos entendiendo cómo es que está configurado ese pasaje. Habla de Israel, pero también habla de alguien, o sea, el diálogo es con alguien que es rebelde. No es alguien que anda en santidad y que le pregunta, Señor, ¿por qué me hiciste así? No. O sea, nosotros no andamos preguntándole al Señor, ¿pero por qué, Señor? No, si estamos en paz con Él, si estamos andando en sus caminos, estamos disfrutando de su presencia y agradeciéndole y gozándonos por las oportunidades que ponen cada día en nuestra vida. El que está del otro lado es el que le reclama. Porque todo le va mal. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios, pues. Porque no quieres doblegar tu orgullo. Porque no quieres escuchar a tu Creador. ¿Realmente todo depende de un Dios caprichoso? No. Veamos Jeremías 18, del 3 al 9, para aclararlo un poco más. Y este es el pasaje emblema del Dios alfarero. Dice, yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Palabra del Señor. En cualquier momento puedo decir, y acá está, ¿se acuerdan que les decía? El vaso tiene que ver con misericordia y juicio, no con carácter cristiano. Dice, en cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad, contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar y plantar.
Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Entonces no es un capricho de Dios. Dios anuncia, ¿sabes qué? Este camino te va a ir mal. Ese va a ser tu destino. No, Señor, por favor, me arrepiento. Entonces, Dios te cambia el destino. Si no, va a dejar que tus propias acciones te destruyan. Isaías 64:7 lo pone así. Ya no hay nadie que invoque tu nombre ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Son nuestras propias maldades las que nos destruyen y el diablo está ahí atrás, buscando a quien devorar. ¿No es cierto? Es Dios que simplemente dice, tú has decidido, entonces este va a ser tu destino. Dios no actúa arbitrariamente. No es un Dios arbitrario, Él siempre anuncia, nos da la oportunidad, pero somos nosotros a través de nuestras decisiones los que finalmente marcamos nuestro destino. Pero Dios siempre está allí diciéndonos, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, o por allí sí es. ¿Ok? ¿Cómo hace Dios efectivo este destino? Dándole nueva forma a ese vaso que había destinado para destrucción o para bendición, le da una nueva forma porque ese vaso reacciona y Dios le cambia el rumbo para que sea un vaso con el destino de misericordia o de juicio. Entonces ni la doctrina light ni la doctrina heavy rescatan la verdadera enseñanza de este pasaje de Romanos 9, que es, digamos, el más controversial. En realidad, hay una enseñanza mucho más hermosa y valiosa en este pasaje que detenernos en los pasajes anteriores a pelearnos y decir, no, que Dios ya dispuso, que esto, que el otro, que por qué Dios es así, y andar con un corazón rebelde. Hay una enseñanza hermosa y valiosa que está en este pasaje que la dejamos pasar justamente por quedarnos en vanas discusiones. Como Dios le decía a Timoteo, ¿no? Decía, no te detengas en vanas discusiones. Esta es la revelación que Pablo trae a la iglesia en el tiempo de la iglesia. Vamos a ver Romanos 9, 23 al 24. ¿Ok? Dice allí, ¿y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria? Lo vimos. Dice, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, ¿no? Es decir, los gentiles, es decir, nosotros, los que no tenemos sangre judía. ¿Qué somos nosotros? Somos vasos de misericordia preparados para la gloria de Dios. Ahí está la enseñanza que vale para nosotros como hijos de Dios. Nosotros ya hemos sido configurados como vasos de misericordia. No estamos en la discusión anterior, estamos en esta nueva realidad. ¿Se dan cuenta? Esa es la más grande revelación de Romanos 9. El Dios alfarero hizo vasos de misericordia. Y eso somos nosotros. 1 Pedro 2, del 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esta es la segunda intervención del alfarero. Cuando fuimos hechos nuevas criaturas, hizo renacer nuestro espíritu para ser recipientes de su misericordia. Y un vaso de misericordia tiene la capacidad de contener la vida de Dios. Tú ya eres un vaso de misericordia. Tu destino ya está trazado. Ya está trazado tu destino. ¿Te das cuenta de la revelación? La primera obra del alfarero y la segunda obra del alfarero
hacen posible que Dios nos pueda decir esto que dice en 1 Corintios 6, 17 y 19, 20. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Darle la gloria a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu es posible gracias a la obra del alfarero. Amén. En nuestro cuerpo, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza y tenemos la posibilidad de poder glorificarlo a Él, y nos ha dado su Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, poder y dominio propio, para que podamos a través de ese espíritu realmente darle la gloria a Él. Eso ya lo hizo Él. Es una obra consumada. Amén. Ya está consumado. No es un proceso que Dios que yo un día un vaso bonito, luego me desarmo y luego otro vaso y luego otro. No, no es eso. Sino que ya nos hizo como vasos, recipientes de su misericordia. ¿Se imaginan lo que es eso? La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. Cada día Dios llena ese vaso de su misericordia. Cada día. Tú dices, Señor, me he equivocado, te he fallado, no puedo con este pecado. Y el Señor te dice, cada día voy a llenar ese vaso de mi misericordia para ti. No te voy a deshacer y te voy a mandar al juicio. No, te voy a volver a llenar. Y siempre te voy a llenar. Estamos en su gracia. Su misericordia trae su gracia y su amor. Y nosotros podemos recibirla porque hemos sido configurados de tal manera para que allí entre misericordia. Y eso lo hizo Él. Ya lo hizo. Pero hay una tercera intervención del alfarero que aún falta. Hay una tercera más. 2 Corintios 5, del 1 al 5, dice: bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios, que es quien nos hizo para este fin y quien nos dio de su Espíritu en garantía, pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. ¿Se dan cuenta? Esta casa terrenal todavía está esperando la tercera intervención del alfarero, que es la del edificio, ¿no? La de la casa celestial. Nuestro Señor, ¿qué dijo? Voy a prepararles morada. Y uno dice, casas donde vivir. No, el nuevo cuerpo. ¿Y en qué momento se va a dar lugar esa consumación de la tercera obra del alfarero? ¿Quién me lo dice? Le pongo AD. En el arrebatamiento, pues. Allí, ese nuevo cuerpo, ese nuevo vaso este cuerpo será absorbido por la vida, y ese nuevo vaso será recipiente de lo que ya tenemos dentro, que es el Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu unido con el de Dios. Unido, y es posible que esté unido por la segunda obra. Porque somos vasos de misericordia. Dios nos mira con misericordia, ya no nos mira con juicio. Por eso es que podemos ser uno con Él. Dios siempre quiso hijos. Y su soberano plan se cumplirá en nosotros. Y al fin estaremos con Él por la eternidad. Dios siempre quiso hijos. Desde que se fundara el mundo, antes de que se fundara el mundo, Dios nos pensó como hijos y lo dispuso todo de una manera magistral para que en progresión se pueda dar. Comenzamos con un cuerpo, pero luego vamos a terminar con otro.
transformó el espíritu y la obra va a estar completa cuando el nuevo cuerpo venga y así podremos estar delante de papá. Porque ahorita no podemos. Los profetas que se fueron arrebatados al cielo caían postrados a sus pies y no podían levantar la cabeza por la presencia de Dios. Dios le mostró su espalda nomás a su siervo, porque si le mostraba el rostro caía fulminado. Pero el nuevo cuerpo podrá estar en la presencia de Dios. ¿Quién no quiere abrazar a su hijo? ¿Tienes a tu hijo lejos? ¿Hablas con él por videollamada? ¿Cuánto quisieras abrazarlo? ¿Cuánto quiere Dios abrazarnos? Y lo ha preparado todo para que sea posible. Y cuando estemos con Él, estaremos con papá. Amén. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. La riqueza de su misericordia, derramada en estos vasos, configurados para poder contenerla, ha producido en nosotros esta salvación tan maravillosa. ¿Y ahora yo qué hago con esta verdad? Que finalmente tengo que aplicarla. Yo me puedo ir feliz sintiéndome bendecido porque Dios me ha hecho un vaso de misericordia. Pero esa verdad tiene que causar algo más que simplemente algo personal. Y es que Dios nos ha dado una gran comisión. Y nos ha dicho que vayamos a predicar el Evangelio. Y justamente es eso, hablar de la misericordia de Dios. El mundo estaba perdido, está perdido, no tiene la opción de acercarse a Dios. Le puede reclamar todo lo que quiera, pero eso no lo va a acercar a Dios. Solo su misericordia. Las buenas noticias es que justamente Cristo vino y te dio la posibilidad de venir a Él. Él te ama. No quiere que vivas así, en esta situación de muerte, de desesperanza. Y nosotros, como vasos de misericordia, vamos, ¿no?, a verter un poco de misericordia al mundo. Vamos a ir a mostrarles la misericordia de Dios. Dios te ama. Dios está aquí para ti. Él murió por ti. Lo necesitas. Te ha extendido su misericordia. Dios no quiere que te pasen estas cosas. Dios te quiere como hijo. Y todo eso es el mensaje de la misericordia de Dios. Y podemos darla porque estamos llenos de ella. Llenos de ella. Cada día. Su amor fluyendo. Su presencia. A eso hemos sido llamados, hermanos. Así que vaso de misericordia, ve y habla al mundo del Dios de la misericordia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por habernos hecho vasos de misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras esa misericordia, esa gracia infinita y nos dices, tengo planes para ti. Tengo un plan, un futuro, Señor, y una esperanza. Tengo algo especial para ti. Te escogí desde antes de la fundación del mundo. Te configuré para esta gloria. Gracias, Señor. Solo queremos andar en esas obras que tú has preparado para nosotros. Queremos andar en esa revelación, totalmente conscientes desde el Espíritu de lo que significa ser portadores de tu misericordia para el mundo. Señor, ayúdanos a vivir esta realidad, esta verdad, Señor, que se haga plausible, Señor, a través de la predicación de tu palabra al mundo perdido, Señor. Padre, de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que crea, no algunos que tú escogiste, todos, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Y gracias porque tú retardas tu promesa, porque tú eres paciente más bien, esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Tú quieres que todos nos salvemos,
pero nos has comisionado a nosotros, no a los ángeles, no a otra creación, a nosotros. Y nosotros respondemos a tu llamado, Señor. Respondemos a tu llamado porque nos has capacitado para ellos. Nos has capacitado para eso, Señor. Gracias, porque no solo es un gran regalo y un privilegio ser vasos de misericordia, sino que es una responsabilidad. Y nosotros ahora queremos andar con esta revelación en esa responsabilidad. Te damos la gloria. Gracias por habernos escogido y por pensar en nosotros como hijos. Gracias, mi Dios. Qué privilegio, qué honor. Gracias, papá. Queremos andar como hijos de verdad. Queremos andar como tus hijos. Y queremos, así como un papá se alegra cuando tiene un hijo más, queremos traerte más hijos. Más hijos, Señor. Todos los que soñaste y pensaste para ti, Señor. Gracias, mi Dios, por esta hermosa comisión. Por este honor, Señor, de hablar de ti. Gracias, porque tú nos amaste primero. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.